Iniciamos este ciclo de diálogos en temporales, haciendo un guiño a los temporales de julio, de los temporales internacionales de teatro. Hoy tenemos dos invitados bastante conocidos para nosotros. Ellos son habitués de los temporales de teatro. Me refiero a la destacada actriz Elsa Poblete y al dramaturgo y director teatral nacional con un premio importante, don Gustavo Meza, que a continuación conversamos. ¿Cómo están ustedes? Iniciamos un ciclo de conversación con gente importante, gente que ha pasado por los temporales internacionales de teatro. Esto lo hemos denominado diálogos en temporales. Este año, 2020, los temporales cumplen 31 años de trayectoria, ¿sí? Se iniciaron con las jornadas culturales de Puerto Montt, organizadas por el director y dramaturgo Mauricio de la Parra, y que poco a poco fue adquiriendo una connotación internacional, y hoy son los temporales internacionales de teatro y la Corporación Cultural de Puerto Montt. Este es el 8º año que tiene a cargo esta magnánima, este tremendo evento que se hace en el mes de julio. Y estos diálogos en temporales son un guiño a lo que ha sido esta trayectoria de este encuentro teatral del mes de julio. Estamos con dos personas que son parte de la historia de los temporales de teatro. Hablo de Elsa Poblete, actriz destacada de teatro, cine, televisión. Estudió en la Universidad de Chile, también fue dirigida por el gran Eugenio Dittborn en la Universidad Católica, participó de obras como La vida sueño, Casa de muñecas, La viuda de Pablaza. También hace 26 años forma parte del Teatro Imagen, también profesora, es una voz también autorizada y una voz muy destacada que usted la puede escuchar también en algunos otros diálogos, especialmente en comerciales por allí, ¿no? O alguna cosa similar. Elsa Poblete, también actriz de cine, te recordamos en historias de fútbol, este personaje chilote, femenino, muy destacado también. ¿Cómo estás, Elsa? Muy bien, gracias. Muy contenta de estar en contacto. Y también estamos con el destacado director teatral, oriundo de Osorno, dramaturgo, director, también galardonado el 2007 como el Premio Nacional de las Artes de la Representación y Audiovisuales, don Gustavo Meza, quien tiene una dilatada trayectoria, tiene muchas obras, 130 obras, más de 130 obras dirigidas, dramaturgo. Lo recordamos con muchos montajes teatrales que ya estuvieron también acá en nuestros temporales internacionales de teatro. Una larga trayectoria, y está con nosotros entonces este dramaturgo, Premio Nacional de las Artes, don Gustavo Meza Weber. ¿Cómo está, Gustavo? Muy bien. Muy bien. Estos diálogos Dentro de lo que bien se puede estar. Al Claro. menos uno está en su casa y no puede salir a ninguna parte, está con detención preventiva por razones nacionales. Exactamente. Bueno, Elsa, un poco de tu trayectoria, ¿qué nos puedes contar relacionado con los temporales de teatro? Tú has venido como actriz, como directora. Cuéntanos un poco tu relación con los temporales de teatro. Bueno, desde que trabajo en el Teatro Imagen, que ya hace unos 30 años, hemos ido varias veces con distintos montajes y hemos hecho, por cierto, ese maravilloso gira que se hace por el resto de las ciudades de la región. Y realmente yo no termino en estos 30 años, que hemos ido multitud de veces, de sorprenderme del fenómeno. El fenómeno es que más me sorprende es que en esas ciudades que son regionales y han visto más teatro que en Chile, el público. O sea, que en el resto de Chile, gracias a los temporales teatrales. Entonces ya tienen conformada una mirada, un gusto, una cultura teatral que se comprueba cada vez muy interesante.
muy apreciada para nosotros, gente de teatro. ¿Recuerdas alguna ciudad en especial que te llamó la atención, alguna obra que tú fuiste, que dijiste, con esta me quedo para mucho tiempo? Recuerdo en Maullín, cuando fuimos con la obra Las Morlas, dirigida por mí, que estábamos muy preocupados porque partió la obra con muy poquito público, unas 15 personas. Y bueno, dijimos, se hace, nosotros hacemos la obra, aunque llegue una persona, la hacemos, porque es para esa persona. Y luego, cuando de pronto miro hacia la platea, yo no estaba actuando, era la directora, y que era en un colegio de monjas, donde llegó el público del lugar, estaba pero lleno de gente. Entonces nos llamó mucho la atención y repetimos, se repitió ese fenómeno porque la gente entra cuando ya está oscuro, ¿no? En esos lugares, el público. Tal vez hay una timidez. En ese lugar no había habido muchas presentaciones en ese momento. Creo que era Maullín, puede ser otro lugar. Muy bien. Gustavo, tú has venido también un sinfín de veces acá, también fuiste galardonado en algún momento determinado por los temporales. Hay un sinfín de obras que tú has dirigido. ¿Alguna en especial que tú hayas tenido un contacto especial con los temporales de teatro? Más que nada, fíjate, a mí me gustaría partir de dónde, porque se ha olvidado mucho la historia de los temporales, porque estos temporales parten en Chiloé, ¿no? Después van a pasar a Concepción. A Puerto Montt. Perdón, A Puerto Montt. Sí, es que estaba pensando en el poeta Gonzalo Rojas, que también es culpable en alguna medida, ¿no? Porque de la Parra, que estaba en Puerto Montt, estaba junto con el obispo, ¿no? En la pelea por el proyecto Astillas de Puerto Montt. ¿Te acuerdas tú de eso? Que iban a vender todos los árboles de Puerto Montt, de la cuenta militar, a los japoneses. Sí, sí. Entonces vino una oposición de este obispo, ¿no? Un obispo increíble. Y se puso de acuerdo con De la Parra, ¿no? Con Mauricio, para hacer un festival, para hacer algo que llamara la atención culturalmente en todo el país. Y de ahí se planteó esta cosa con toda la intelectualidad que se pudo conseguir y con la gente famosa. Me acuerdo que Ricardo García, el famoso de Discomanía, ¿no? Que mucha gente generacionalmente se acuerda, en ese grado, y una gran cantidad de periodistas. Y se hizo un festival, ¿no? Y era un festival donde el último intendente de la región, que era Nelson González, no sé si te acuerdas tú del nombre de él, Nelson González Ballestero, que estaba fondeado, claro, sí. El arquitecto, que sí. Estaba fondeado, incluso lo estaba buscando la policía, sí. Participó en el festival, ¿no? Llegó al festival, habló y después desapareció. Y ya estaban comprometidos varios teatros y básicamente el Teatro Imagen, que siguió comprometido en todo esto hasta que se pudo conseguir de la Parra que pasara directamente a la cabeza de la provincia. El arzobispo, Gustavo, era Juan Luis Irsen. El arzobispo, para complementar tu información. Era un personaje muy especial, era como tuerto, como una cosa así, se caminaba y se expresaba muy claramente y era un tremendo opositor político que tenía dentro de eso. Y en toda una parte donde la persona que presta el teatro y está perseguido parecía una película esa cuestión, ¿no? De moverse con la gente que había llegado. Y finalmente cuando se arma, cuando se consigue que la municipalidad no se comprometa, la municipalidad de Puerto Montt. Y gracias a todos los alcaldes, ¿no? Que fueron un tremendo apoyo. Y afortunadamente cuando termina la gestión por fallecimiento,
lo toma una persona que realmente entiende muy claramente cómo va la mano, ¿no? Y sigue, adelanto, Marcelo, que cumple una cuestión que habíamos soñado todos, y que era ampliarlo a la Argentina, ¿no? Sí, sí. Entonces, es mucho más grande para no letear la historia, porque después si me preguntan, les cuento por qué se llama temporales teatrales y todo lo demás. Cuéntanos, cuéntanos, por favor. En un momento dado, porque Mauricio lo que hizo fue, por apoyo de su hermano, ¿no? Que tiene una revista que lo sacan y estaba entera con eso, y participa, se pone en contacto con el rector de la universidad, el que en ese tiempo, que es uno de los rectores bastante importantes, y él dice que él patrocina también la universidad. Y con eso se consigue también la televisión, ¿no? Y ya empieza a ser un festival no regional, empieza a ser un festival del país entero. Y al poco tiempo se va extinguiendo. Ahora, había que ponerle un nombre, ¿no? Uno de no sé por qué lo metió a Pasalacqua, ¿no? El amigo de Marcelo lo metió y hacía... No, de Mauricio. Perdón, de Mauricio. Y metió entonces también al diario. Yo estaba mortalmente peleado con el como crítico, ¿no? Porque pues, no como crítico, sino que porque era más momio que la cresta, ¿no? Entonces, siempre sus críticas tenían un cariz político. Pero ahí, ya estando en la intimidad, todo lo demás, ya lo tuve que soportar porque estaba participando y apoyaba mucho, ¿no? Y pasaba a la televisión, yo me iba encomendaba a la televisión. Y de repente se propuso ¿cómo se iba a llamar? ¿No? Y en el recuerdo estaba pensando que yo propuse que se llamara el Festival del Fin del Mundo, ¿no? Que me parecía fantástico porque era la sensación que uno tenía, había tren todavía en ese momento. Uno llegaba a Puerto Montt, llegaba a Punta de Rieles y estaba el mar, era el fin del mundo para la gente, ¿no? Era la impresión. Pero después se votó por las dos posibilidades, los temporales teatrales, ¿ya? Yo voté por el fin del mundo, pero perdí. Pero después el mismo Pasalacqua me dijo, pero si tú propusiste también la cuestión de los temporales. Y le dije, sí, pero me gustaba mucho más los temporales. Pero nunca pierde entonces, Gustavo, ¿eh? Ganó por las dos partes. ¿Ya? Y ahí ya no empiezan las compañías que van en algún momento, son compañías pero muy importantes, ¿no? En la historia. ¿Recuerdas alguna importante? Una de las mejores compañías que me parece unos españoles. Teatro Meridional. Exactamente. Sí. Es que sucedió ahí que nosotros como Teatro Imagen éramos invitados a festivales y de pronto vimos al Teatro Meridional en Uruguay, en el Festival de la Muestra Internacional de Montevideo, y hablamos con ellos, les pedimos porque dijimos, propongámosle a Mauricio, a los temporales teatrales, que lleven este grupo, que hacían una versión de Romeo y Julieta con 4 actores, realmente preciosa. Y eran 4, no era tan difícil que vinieran, en fin. Entonces le propusimos a Mauricio este grupo, lo trajo y ahí se empezó a dar, nos hizo, a Gustavo básicamente lo hizo embajador de los temporales. Eso te iba a decir, que fueron ustedes unos embajadores de los temporales entonces. Claro. Entonces, grupos que veíamos le proponíamos y finalmente los primeros que vinieron fueron los del Teatro Meridional, que quedaron encantados y siguieron viniendo.
Después propusimos a Alejandro González de Colombia, que es un director muy conocido para Gustavo y para, bueno, para el mundo. Se conocieron en la Unión Soviética a ese tiempo. Y también lo invitó, entonces se fue transformando en esta muestra internacional. Sí, la última vez que vino el Teatro Meridional vino con una obra relacionada con Leonardo da Vinci, acá a Los Temporales, que no recuerdo exactamente la fecha, pero fue realmente un trabajo excepcional, era un grupo fantástico que al parecer entonces ustedes son los que le dieron la idea a Mauricio y la invitación al puente para traerlos para acá. A Lavín, Sí, su director. y viendo también Teatro Nacional, ¿algún grupo de Teatro Nacional que ustedes hayan visto que haya pasado por Los Temporales, que les haya gustado, por ejemplo? Aparte de la obra de ustedes. Con la parte extranjera es muy extraña porque ellos fueron absolutamente, querían volver todo el tiempo, y con González también me encontré en un festival que era en Finlandia. ¿Ya? Nos hicimos muy amigos. Él estaba estudiando en la Unión Soviética en ese momento y me invitó a que pasara a verlo. Entonces ahí ya hablamos, abrimos el festival, rompimos la cortina de hierro, todo lo demás en el conocimiento del festival. Ahora, lo interesante es que Mauricio rompió, aprovechando todos los contactos que existían, de abrirlo al mundo, pero nunca había podido, no alcanzó a abrirlo al vecino, ¿no? Llegamos hasta, en ese tiempo solamente hasta los que estaban al lado, ¿no? Donde iban como los argentinos iban de vacaciones. Pero lo que hicimos fue juntar lo que han querido todos los historiadores y todos los gobernantes, y que era unir el Pacífico con el Atlántico. Claro. Y eso Marcelo pasa la historia por esa gracia. Sí. Bueno, quizás Los Temporales actualmente entonces, estos últimos 8 años, ha tenido esa connotación de llevar el arte especialmente a lugares donde aquí mismo en la región de los lagos nunca había visto teatro, pero no hablamos de una obra que va a una escuela y que está el pizarrón 2 más 2, 4, qué sé yo, está la profesora y llega el actor a hacer su actuación. Transforman esa escuela en un pequeño teatro, luces, sonido, llegan los actores, se interrelacionan un poco con el medio y luego actúan. Entonces esa transformación que ve el lugareño de su habitual iglesia, su habitual sala de clase, que se transforma en un teatro, es la tremenda enseñanza que han tenido esos lugares que mencionaba también Elsa. Nos parece sumamente importante el darle la importancia que merece llevar una obra de teatro que puede ser muy buena y la ambientación de teatro que debe tener esa obra para que su funcionamiento sea lo más óptimo posible. Elsa, tu experiencia también en cine, ¿tú estuviste grabando también acá en Chiloé ese trabajo o lo hiciste en Santiago emulando a Chiloé? Hablo de la película que tú hiciste, Las historias de fútbol. Sí, dirigida por Andrés Wood. Sí. La hicimos en locaciones en que se reprodujo la casa de Chiloé acá, el interior, pero todo el resto, exteriores, tenía que ser en Tenaum, en el pueblo de Tenaum, donde creamos un tremendo problema, porque cada vez que se conectaba el generador eléctrico nuestro, se caía la luz de todo el pueblo. Fueron una experiencia muy curiosa, y como es el cine también, es muy especial porque tenía que haber una lluvia torrencial, pero la cámara no capta esa lluvia torrencial de Chiloé, no la captaba. Entonces vinieron los bomberos y con un chorro tiraban agua que se veía más gruesa, y ahí bueno, terminamos congelados porque, en fin. Bueno, la experiencia ahí fue muy linda porque estuvimos varios días en Tenaum, pasamos un frío increíble porque en esos lugares, sí, y además calientan solo la cocina, no el resto de la casa, está
pero el hielo mismo. Claro, por eso la vida hogareña se centra en la cocina casi siempre. Es así. Tú actuaste, en esa obra actuaste con Hugo Medina, ¿verdad? Con Hugo, con Cantillana, con la María Izquierdo. Sí, sí. Y el puente que yo quería hacer, porque Hugo Medina actuó en Lo crudo, lo cocido y lo podrido, que dirigió Gustavo Mesa también. También lo tuvimos acá a Hugo Medina en Los Temporales con unas obras. Él experimentó después otros trabajos en donde él formó una compañía de títeres, que él, no sé si ustedes vieron ese formato que hacía Hugo. No, de títeres no. Conocemos lo que ha hecho con su compañía La Luciérnaga, donde ha traído también un director inglés que suele dirigirlos y otras cosas, sí. Pero lo de los títeres, por lo menos yo no lo conozco, ¿no? Eso es ahora último. Hugo Medina. Hugo Medina. Eso Sí. por la cara de títere que tiene él, a lo mejor se confundió, ¿no? Unas cejas, pero muy expresivas de Hugo Medina. Muy específico él, sí. Y un gran compañero. ¿Cómo, Gustavo, tú trajiste acá Hamlet? Recuerdo también a un compañero teatral, a Jorge Becker, que no sabemos cómo está de salud en este momento, quien hacía de Hamlet en ese momento. Ese montaje, ¿cómo fue para ustedes? Porque traían una infraestructura completamente, quizá contemporánea a Hamlet. ¿Cómo fue ese trabajo y traerlo para los temporales de teatro, Gustavo? La experiencia con Hamlet fue fantástica y el hecho de llevarlo, de poder sacarlo y llevarlo a los temporales también, porque era un esfuerzo muy grande, ¿no? Un esfuerzo de un elenco de 20 personas, una cosa de esa naturaleza, y al mismo tiempo no pirquinear en ninguna, no pirquinear, no llevar una versión de ninguna cosa. Y los actores estaban muy bien, un festival muy, incluso muy bien recibido por los mismos, porque incluso llevamos gente que vino de la compañía del Globo, que son los que mantienen la tradición del teatro shakespeariano en Londres, que estuvieron, vieron el montaje y después también lo llevaron al teatro bonito ese que hay en el lago. Al teatro de Frutillar. Frutillar. Sí, al teatro del lago, de Frutillar. Y para los que conozcan a Jorge, que Jorge de repente se enfermó, pero tremendamente, perdió el habla, perdió la noción del día, de la noche, de la existencia, pero para los que lo admiran, volvió, ¿no? En este milagro estaba hablando, estaba moviéndose y es muy posible que lo llevemos de nuevo a trabajar con nosotros al teatro. Si tú estabas preocupado, te preguntaste por la salud de él. Ayer justamente nos llamó y después de meses que no nos habíamos conectado y fue sorprendente porque la última vez que hablamos decía 2 o 3 palabras y ahora él está hablando, está participando en los ensayos, pero lo recalco porque es la persistencia de actor. Es el afán, el amor a la vida, pero el afán de luchar contra la fuerza opuesta, ¿no? Sí. Y él lo ha hecho de una disciplina increíble. Todos los doctores dijeron que no se iba a recuperar y ahí está. Bueno, convengamos que Jorge Becker fue el protagonista de Hamlet, ¿sí? En la obra que dirigió Gustavo, al cual tuvimos la oportunidad de ver acá en Los Temporales y también de la Escuela de Teatro Imagen, y que tuvimos la oportunidad de conversar con él, un joven muy sencillo, con muchas ganas de hacer cosas. Bueno, la enfermedad le pasó la mano, pero ahora sí está de vuelta mucho mejor. Sí, y en esa obra, el que hacía el hermano, ¿no? de la Ofelia, está famoso ahora, ¿no? Está en la televisión y en todo lo demás, que era un papel más o menos chico el que tenía. Y el otro... Jan Meyer. Y el que hacía al malo, al tío, ¿no? Era el guatón nuestro de siempre, que se quedó, ¿no? Que está en Osorno ahora en este momento. Robinson López. Robinson López. Sí.
César Robinson López, tremendo actor. Tú lo tuviste también en una obra que vino para acá, a los temporales, a César Robinson López, en donde él hacía una especie de agente de nazi que venía a dar un discurso a Osorno. ¿Esa obra es tuya, Gustavo? Esa obra se llama Murmuraciones acerca No, de... no, no. Es ¿No? la de Hitler. Ah, eso era un monólogo. Sí, sí, Sí. monólogo, sí. Claro, era un monólogo que escribimos justamente con una serie de documentos históricos en el cual que se supone que el creador de la SA, ¿no? Röhm, vivió en Osorno, ¿no? Fue a parar ahí, tal como dicen que Hitler fue a parar al otro lado de la Argentina, que todavía te hacen una especie de tourné, ¿no? Por dónde estaba tal, de dónde estaba cual y todo lo demás de los nazis que habían llegado, ¿no? Hay una pregunta que me quedó en el tintero. Tú hiciste Elsa, la reina Gertrudis en Hamlet. Fuiste dirigida por Gustavo. ¿Qué tal la experiencia de ser dirigida por tu marido en este caso? ¿Cómo es esa experiencia? ¿Cuesta? No, al contrario, vivir juntos es habilitador absolutamente para mi creatividad y para mi comprensión no solo del teatro, sino de muchas cosas. Eh, la reina Gertrudis es un personaje un poquito complicado porque no tiene demasiados elementos que la estructuren en la obra, en la escritura. Pero como Gustavo hizo una investigación hacia las fuentes de creación, el origen de la creación de Hamlet, de donde la fuente que tomó William Shakespeare, eh, la, el primer cuento, no me acuerdo cómo se llama, si tiene el mismo nombre, la obra inicial, Hamlet o... también. Bueno, Sí. entonces sacó de ahí una escena que fue absolutamente clarificadora para mí, que no está en la obra, y la integró, ¿no? Pero hasta ahí yo tenía muchas dificultades para comprender cuál era el motor de ella, ¿no? Y finalmente, por cierto, me sumaba a una mirada en que veíamos que esa mujer, como, y asociándolo con las mujeres chilenas, siempre están dispuestas a salvar el reino, ¿no? Como sea, a salvar el hogar, a salvar la familia, a salvar el matrimonio, a salvar los hijos, como sea. Y ese fue un poquitito el punto de vista, para poderle dar enjundia a este personaje un poquito difícil de Shakespeare. Y bueno, todo eso guiado, por cierto, por la dirección de Gustavo, y tú me preguntas eso y te puedo agregar que también se me hace muy, no fácil, sino que muy favorable la dramaturgia de Gustavo y el diálogo como dramaturgo, cómo lleva el diálogo, la línea de los personajes. Para mí y a veces me cuesta en otros casos, ¿no? Pero es muy orgánico, entonces eso es muy favorable para el actor, para la Y a actriz. propósito El de problema, dirección, mira, ¿sí? el problema que había con Hamlet es las traducciones son espantosamente malas, ¿no? Los niños que la leen no deben entender por qué a la gente le gusta ni Hamlet ni ninguna de las obras, porque son unas traducciones españolas atroces. Cuando uno lee la traducción de Neruda, ¿no? De Romeo y Julieta, se da cuenta, mucha gente, realmente qué grande es Hamlet. Y cuando lee con lo de Parra, Sí, sí. ¿no? Del Rey Lear, también. Ahora, Parra se escapa un poquito, por eso le pone otro nombre incluso a la obra. Y él siempre dijo que tenía la traducción de Hamlet, entonces lo fue a catetear durante todo el tiempo que soltara la traducción de Hamlet, que soltara, que la tenía, que no, que en fin, que no. Y finalmente me di cuenta que no la tenía, ¿no? O sea que no la había hecho, ¿no? Porque cada vez que se la pedían, ¿no? Dijo, la primera vez dijo que no, que él pedía eh, cuatro
40 millones de pesos, una cosa así absolutamente loca. Entonces nadie lo podía pagar, pero de repente alguien se consiguió la plata, fue y dijo, no, dijo, si yo había dicho de dólares, no de pesos. O sea que Farcal le ofreció, claro, Farcal. de ahí simplemente no la tenía, así que yo fui a hablar con Zurita, porque necesitábamos un poeta. Entonces con Zurita también era meterse que hiciera la traducción, ¿no? Lo que implica que uno tiene que estar presente en la traducción para transformarlo en teatro, ¿no? Y aparte de eso, yo aproveché mucho también lo de otro poeta, de otra traducción, y se fue complementando eso. Y finalmente uno terminó dándose cuenta que cuando anunciaban de Hamlet que iban a dar el verdadero y que duraba 5 horas, era una estupidez porque no podía durar en ese tiempo 5 horas una obra de esa naturaleza. No podía durar más de 2 horas, a todo reventar. Y lo que hacían era juntar las versiones, porque Shakespeare no hacía un teatro como los cómicos, ¿no? Los cómicos de la legua, que hacía una gira y se movía de su teatro, era actor, era director, no, era empresario, además, el que llevaba la plata, por eso que hacía personajes chicos, para que no lo hicieran lesos los que estaban cobrando la entrada. Y a partir de la hora de la peste, la cual estamos sufriendo, Shakespeare escribió sus mejores obras durante las pestes, ¿no? Porque el teatro lo cerraban. Entonces él se quedaba con los actores principales, ¿no? Y a los otros los mandaba en gira, porque ahí podían trabajar, pues no importa la peste, la gente se arrancaba de la ciudad que estaba rodeada en las otras ciudades y trabajaba a la legua, por eso eran comediantes de la legua, a una legua de distancia de las murallas de la ciudad. Ahí se instalaban los otros. Pero él se quedaba con varios actores y por lo mismo que compuso Hamlet en una cuarentena larga, claro, tan larga como la que tenemos ahora, y después también el Rey Lear de las dos, ¿no? Entonces juntaban todo el lote, ¿no? Y entraban en contradicciones, porque la primera versión, Hamlet la negó, él dijo que no era de él, que era de otra persona, ¿no? Que él tomaba solamente las ideas, pero después la fueron, descubrieron que eran de él, la contaron, hicieron un chorizo, ¿no? Generalmente, al cual hay que entrar pensando en una visión clara, dramatúrgica, que en Shakespeare es muy perfecta. Y en Hamlet, como era muy rasca los actores que tenía, siempre le andaban en la gira pidiendo, oye, Guillermo, Willy, rájate con un monólogo para mí, ¿no? Entonces, y finalmente terminaba dándole, ya vamos a estar etcétera, en una función de no sé qué, ya te voy a hacer un monólogo, lo hacía aquí. Entonces el otro se quedaba con el monólogo. Estamos conversando amenamente con Elsa Poblete y con la actriz destacada nacional y con Gustavo Meza, director, dramaturgo, en este diálogo en temporales, un poco haciéndonos un guiño a los temporales internacionales de teatro. Y a propósito de peste, Gustavo, Elsa, cuéntenos un poco cómo están viviendo ustedes esta cuarentena, ¿están en casa, están con la familia o los dos solos? Cuéntenos un poco cómo ha sido esto de estar ahí confinados, al parecer. Nosotros empezamos el 11 de marzo una cuarentena voluntaria porque estuvimos en el sur, volvimos en avión, estuvimos en el aeropuerto, entonces decidimos, en hotel, qué sé yo, entonces decidimos que podíamos ser peligrosos. Y nos confinamos y después se nos juntó con la cuarentena de Providencia, que es donde vivimos, y después se nos juntó con la cuarentena del Gran Santiago. Y en eso estamos, pero estamos los dos, no vemos a nadie. Aquí al frente no tenemos vecinos porque tenemos el Cerro San Cristóbal, entonces estamos realmente confinados. Nos traen las cosas acá, qué sé yo, cuando las pedimos. Pero es un tiempo muy tranquilo, muy creativo
estamos con la escuela, iniciamos clases gradualmente para ir viendo qué posibilidades nos da esta plataforma, en el caso nuestro Zoom. Y entonces muy creativamente con un equipo reducido de profesores hemos estado llevando la escuela con mucho entusiasmo todos, escuela, profesores, dirección, estudiantes, adaptando las materias para que se pasen los mismos contenidos de otra forma, tratando de lograr que esa cuestión colectiva que el teatro tiene, que es esencial, no se pierda, y lo hemos logrado. En eso estamos, con mucha creación. Gustavo contará, además está ensayando. Sí, cuéntanos un poco de eso, Gustavo. ¿Qué está ensayando? ¿Cómo lo hace confinado? Una de las cosas buenas es que como uno ve a toda la gente, ¿no? Cuando hacen clase o cuando uno está dirigiendo un proyecto como ahora, uno tiene todos los monitos de la gente, ¿eh? Entonces, el que se va a un lado o se desaparece o está mirando el reloj, no pueden, ¿no? Porque es una vigilancia como los que tenía la Unión Soviética, ¿no? Orwell. Claro, el que lo pilla a uno distraído y se va cortado simplemente. Denuncia cualquier no comparencia artística dentro del proyecto. Entonces, el proyecto que estamos haciendo en este momento es trabajar y dar un testimonio de lo que fue el estallido social y lo que fue la cuarentena. Lo que es la cuarentena. Claro. Lo que está haciendo. Y vamos armando, después. vamos armando con el Zoom, ¿no? Los personajes, vamos armando la historia, vamos corrigiendo los personajes, ¿no? Vamos perfeccionando la obra. O sea que en el momento que se levante, nosotros no nos demoramos, tenemos como esos juegos como el Lego, ¿no? Tenemos todas las piezas como para juntarlas, armarlas y salir con un testimonio que nos está quedando fantástica el proyecto que estamos haciendo, y con una participación de exalumnos que son profesionales importantes, de alumnos de todos los cursos y de amigos invitados, ¿no? Y actores de la compañía de Teatro y Magia. Claro. Sí. Y a propósito, Gustavo, bueno, un dramaturgo como tú, generalmente tienen no sé si un vaticinio, a lo mejor. ¿Nos puedes contar algún, quizá, qué irá a pasar más adelante con esta pandemia, con lo que pasa en nuestro país también, lo que truncado quedó el estallido social? ¿Tienen algún vaticinio con respecto a eso? ¿Qué va a pasar para adelante? Sí. Yo creo que este país es absolutamente surrealista, pero es surrealista porque alguien, para los que creen en Dios, Dios es bastante surrealista para los que creen en Dios. Y para los que creen en la revolución social, ¿no? A toda costa, también es bastante surrealista, lo hemos podido confirmar en muchos casos, ¿no? Y cuando no lo pilla el terremoto, ¿no? Lo pilla el maremoto, lo pilla, claro, el volcán que entra en erupción, ¿no? Una plaga de tal cosa, siempre está, ¿no? en absoluta al borde de la vida. Indefección, o sea, está empezando todo el tiempo de nuevo. Y uno no sabe por qué a la gente le gusta tanto vivir acá, ¿no? No gusta tanto vivir acá, ¿ya? Porque uno dice, ¿qué se viene ahora? Cuando salgamos de esta cuestión, que va a venir un terremoto, va a venir un volcán que va a hacer erupción, o todo lo demás, y crea aparejamiento, ponerse de acuerdo, después dejar en desacuerdo, después partir. Y hemos pasado, es decir, la generación mía y de gran parte de la gente que está activa trabajando, tiene absolutamente la historia universal
¿no? Ha pasado directamente por la historia universal, ¿no? Ha pasado de Pedro Aguirre Cerda, que termina con la oligarquía, ¿no? Crea todo un país completamente distinto, ¿no? Llegamos de repente a un país que es el país que más lee de habla hispana, una cosa que es impresionante. Llegamos el primer presidente socialista que es elegido con votos de la gente. Un país chico y largo, ¿no? Como dicen que son habitados por unos rotos que se agarran de la cordillera para no caerse al mar, ¿no? De repente tiene 2 premios Nobel y un tercero que estaba por venir antes de morirse. Sí. Entonces, es surrealismo, eso. Es surrealismo mágico. Y también la parte mágica de Latinoamericana. Claro, exactamente es la copia que se hace, que planteada primero por los españoles, ¿no? En el siglo de oro, heredada por nosotros y después ampliada. Así que nosotros, lo único que nos faltaba, a mi generación, que habíamos pasado por todos los regímenes, ¿no? Nos faltó un rey nomás, pero reinas tuvimos muchas. Y nos faltaba el nazismo, ¿no? El fascismo, ¿no? Los campos de concentración, todo lo demás. Y nos regalaron estos desgraciados también, ¿no? Ahora el confinamiento también. Pero ¿cómo los vamos a dejar así? Que no vaya a ser esta cuestión. Y ya uno dijo, pasamos todo, por toda la historia. Nos faltaba el fascismo, llegó. ¿No? Nos faltaba la salida del fascismo, llegó. Ya. ¿Y quién no nos queda nada? Y nos quedaba la plaga. Nos quedaba universalmente dentro de la historia lo que implicó la plaga que dejaba 20 millones de muertos de repente, ¿no? Las plagas históricas, que siempre fueron siguiendo. Así que, ¿qué podemos esperar? Que aparezca el Macías, de repente alguien en la cordillera, ¿no? Que se abra el cielo y aparezca Dios. Claro. Bueno, porque el Papa Argentina... Pero hay dentro de este país que describe Gustavo, al borde del abismo, como tú dices, está el teatro, y toda la gente de teatro, como siempre, respondiendo, manteniéndose activa, protegiendo que sigue existiendo el teatro, ustedes reinventándose también como temporales teatrales por el teatro, y porque estamos acostumbrados a vivir al borde del abismo, sabemos enfrentar esto, y lo que más nos ha importado es proteger la existencia de nuestro arte, y esto va a ser algo que se quede también, este medio, esta plataforma, como otras formas. No es teatro lo que se ve por este medio, pero es algo parecido, y tendrá que utilizarse como propiamente es, digamos, encontrar los beneficios de esta propia herramienta. Se quedará como una otra forma. Bueno, yo le quiero dar las gracias, Gustavo Mesa y Elsa Poblete, por esta amena conversación. Hemos pasado por muchos temas, hemos visualizado lo que han sido los temporales de teatro, la historia, el origen de los temporales de teatro que nos ha refrescado la memoria de Gustavo, y les queremos dar las gracias. Y yo también quería decirles en lo personal que se ven bastante bien en la pantalla, ¿eh? Yo los veo relucientes, sanos, Gustavo con su boina que se ve espectacular. Hay una cuestión que plantea siempre, ¿no? Que se ha dicho que un pueblo que no tiene teatro no tiene alma, ¿no? Una ciudad que no tiene teatro no tiene alma. Eso está absolutamente confirmado. Si tú miras los encuentros que se producen después de esta pandemia en la gente, cómo se abraza y cómo reconoce lo que es la presencia del individuo ahí, con sangre, entero, no en una foto, no en una película, no en la televisión, sino que es lo que el hombre siempre lo mantuvo sobre el resto de alguien que puso la naturaleza o quien sea, no, en el cielo, en la tierra y todo lo demás. Eso es el teatro. Muy bien, muchas gracias con estas palabras. Entonces, de Gustavo, estamos cerrando esta primera entrevista, conversación amena con Elsa Poblete y don Gustavo Mesa Weber. Muchas gracias por este contacto
y será hasta una próxima ocasión. También, Saludos a Puerto Montt, a toda la región Muchas y a todos gracias. quienes vean esto. Y llegaremos algún día de nuevo al mercado a comer cholgas y demás. Y a presentar este nuevo montaje. Claro. Pero por supuesto, Chao. muchas gracias, gracias. muchas Muchas gracias. Será hasta una próxima ocasión. Adiós. Y esta fue la conversación que tuvimos con Gustavo Meza y Elsa Poblete, destacados, importantes personajes del Teatro Nacional. Nos encontraremos en una próxima ocasión, el próximo viernes, con dos invitados también a participar en estos diálogos en temporales en el mes de julio, en nombre de la Municipalidad de Puerto Montt y de la Corporación Cultural de Puerto Montt. Nos vemos.